Buenas a todos, Alejandro aquí con mis reseñas. Hoy quiero hacer una reseña sobre el libro Borges y la economía de Martín Krause y empezaré leyendo, siempre que leo a Borges la verdad que se me olvida de una vez para otra lo bonito que es leerle. Decir que mis dos referentes intelectuales son Borges y Antonio Escotado, sobre el que haré reseña seguro, pero hoy voy con la de Borges. Tengo la sospecha de que la forma de gobierno es muy poco importante, de que lo importante es el país. Vamos a suponer que hubiera una república en Inglaterra o que hubiera una monarquía en Suiza. No sé si cambiarían mucho las cosas. Posiblemente no cambiarían nada, porque la gente seguiría siendo la misma. De modo que no creo que una forma de gobierno determinada sea una especie de panacea. Quizá les demos demasiada importancia a las formas de gobierno, quizás sean más importantes los individuos. Bueno, decir que obviamente no podría estar más de acuerdo con esta frase y también decir que creo que este libro es muy importante. Es muy importante para rescatar al Borges más defensor de las ideas de la libertad, ¿no? O sea, es decir, nosotros, digamos, el liberal más conocido del mundo es probablemente Vargas Llosa a día de hoy. Pero sin embargo lees a Vargas Llosa y digamos, La fiesta del chivo la podía haber escrito García Márquez. O sea, al final Vargas Llosa, cuando escribe novela, no ensayo, se sienta muy cerca de García Márquez. O sea, es decir, su pensamiento está bastante más a la izquierda, bastante más a la derecha o es bastante más liberal que sus escritos y sus novelas, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero rescatar a Borges? Porque Borges sí que sitúa al individuo en el centro, sin ánimo de polemizar y Dios me libre de criticar a Mario Vargas Llosa, pero sí que considero que Borges es mucho más individualista, mucho más liberal en sus escritos que casi cualquier otro escritor en lengua hispana, ¿no? Entonces, bueno, varias cosas. Considero que este libro es muy importante porque si bien hay libros de cualquier cosa de Borges, o sea, yo he leído Borges y la ciencia ficción, Borges y el futuro, Borges y el pasado, Borges y Nietzsche, Borges y los mitos griegos, hay Borges y casi todo. Borges y la economía para mí es un libro muy importante porque hay varios conceptos que trata Borges y que creo que acercan una cosa que hemos separado mucho en esta crisis y que es un poco perjudicial, que es la economía y la vida. O sea, es decir, sin ánimo una vez más, sin ánimo de polemizar, el problema de separar economía y vida es que sufren los más débiles. O sea, es decir, nosotros en España y los suecos en Suecia pueden hacer ERTEs y estar un año sin trabajar. La realidad es que en Nicaragua, donde yo trabajo, en Perú, en Costa Rica, en México, en los países a los que yo me dedico, no se pueden permitir el privilegio de tener confinamientos ni de tener ERTEs, ¿no? Ahí no hay ERTEs, ahí es la economía o la vida, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que son casi las dos caras de una misma moneda, ¿no? Igual que libertad y responsabilidad, o cooperación y competición, ¿no? Entonces, creo que este libro es muy importante porque además los relatos de Borges no hablan de grandes héroes. Los relatos de Borges son pequeños oficios, son muchas veces cuchilleros, son otras veces pequeños bibliotecarios, otras veces poetas fracasados. O sea, no son los héroes de, por ejemplo, Ayn Rand, ¿no? Que Ayn Rand te dice, no, hay un arquitecto que está construyendo edificios por todo Nueva York, o en su otro libro, en La rebelión de Atlas, dice, no, aquí hay un tipo que era dueño de unos ferrocarriles y tal. No, Borges es una visión mucho más minimalista. O sea, Borges es más pues este tipo que se dedicaba a comerciar y este comerciante, y realmente creo que eso es el capitalismo. O sea, el capitalismo, cuando dice Bastos, el profesor Bastos dice capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay más, pues creo que el capitalismo tiene mucho más que ver con el personaje del ahorrador que con el personaje del inversor. O sea, y la gente se cree que el capitalista es un tipo que está en Nueva York y que maneja los designios del mundo y que forma parte del Club Bilderberg. No, el capitalista es la señora que pide un préstamo para una vaca y vende la leche de la vaca, ¿no? Entonces creo que hay que reivindicar el pequeño comercio,
que es el que se beneficia y se perjudica de que una economía sea abierta o cerrada, ¿no? Por otro lado, decir que Borges habla de los tres conceptos para mí liberales, ¿no? O sea, la libertad de personas, la de mercancías y la de capitales, ¿no? Y que dignifica mucho, como comenté antes, los oficios, ¿no? Es un concepto muy... Esta dignificación de los oficios es un concepto muy socrático, ¿no? O sea, esta especialización y este decir, no, tú te dedicas a esto, pero lo haces de manera excelsa, ¿no? O sea, esta excelencia, pues yendo y juntando a Sócrates con Aristóteles, que creo que es un nexo que hay que hacer muchas veces, es este individualismo y este individuo en el centro que se dedica a hacer cosas buenas y, como dice el profesor Escotado, afánate en dar servicios útiles, ¿no? Como base de la prosperidad, ¿no? O sea, yo siempre considero que cuando vas a un país, llegas al aeropuerto, te montas en el taxi y el taxista es un encanto y te cuenta la ciudad y te explica exactamente y ves que está feliz de hacer su trabajo, de repente hay una correlación altísima con que ese país sea rico, ¿no? Cuando llegas al país, el taxista está cabreado, no te cuenta nada, no te habla y encima te intenta engañar, pues ese país tiende a ser pobre, ¿no? O sea, al final se ve muy bien en cómo de importante y cuánto hemos conseguido dignificar al pequeño empresario, mediano empresario y gran empresario, pero al empresario en general, a la gente que intenta, básicamente, el empresario es un tipo que intenta comprar por uno y vender por dos. No intenta ni aumentar la desigualdad, ni que sufra gente, ni nada. Lo que intentan es, se levantan por la mañana pronto, trabajan duro, compran por uno y venden por dos. Por otro lado, Borges habla mucho de la muerte, ¿no? Y hablar mucho de la muerte sitúa al individuo en el centro, ¿no? O sea, Borges, por ejemplo, tiene el libro del Inmortal, que es un libro en el que habla de unos tipos que llegan a la inmortalidad y de repente llegan con la inmortalidad al hastío y al aburrimiento, ¿no? Y de repente consigue, digamos, enaltecer lo que significa vivir, ¿no? O sea, al final el libro del Inmortal no es un desprestigio a los inmortales, sino que es un prestigio a los mortales. Tenemos 100 años de vida, 93 o 80 o entre 80 y 100 o los que sean, aprovechémoslo de la mejor manera posible. ¿Y cómo se aprovecha de la mejor manera posible? Trabajando en nuestra felicidad y en nuestra libertad como valor supremo y último, ¿no? Por otro lado, en el libro hablan de Hayek y no podría estar más de acuerdo en la apreciación que hace Martin Krause sobre Hayek, porque todo este proceso de espontaneidad y de humildad que tenía Hayek, o sea, al final Hayek, cuando habla de la fatal arrogancia, a mí me suena a corolario de toda su obra, porque cuando Hayek habla de espontaneidad, lo que termina hablando es de humildad. O sea, es decir, no podemos anticipar ni podemos calcular cuál va a ser el sistema de precios ni lo que nuestra sociedad va a requerir, entonces no intentemos jugar a los dioses. No intentemos, intentar planificar una economía es intentar robarle el fuego a los dioses, es intentar predecir el futuro. Entonces, si somos mucho más humildes y decimos, ok, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si va a haber una crisis o va a haber un virus, entonces estemos abiertos al cambio y a la reflexión y seamos flexibles a este cambio, es lo que digamos, darle la razón a Hayek, ¿no? También habla mucho de Adam Smith y en este libro y sobre dos conceptos pues súper interesantes. Obviamente la mano invisible, como siempre, se tiene que tocar, y la mano invisible en Borges es pues el mismo ejemplo del panadero que habla Adam Smith, ¿no? O sea, esa es la mano invisible de la que habla Adam Smith, y aunque esté muy denostada, la mano invisible, como dice, habla solo del panadero, el frutero y la mujer que compra la vaca, ¿no? Y por otro lado habla de la teoría subjetiva del valor, ¿no? Esto ya más criticando a Adam Smith y a Marx, y aceptando más, al final, el pensamiento de Mises o de Hayek, ¿no? Que es lo mismo del cálculo que hablábamos antes, ¿no? O sea, al final es imposible saber qué es plusvalía y qué no es plusvalía a priori. O sea, la plusvalía la sabes después. O sea, a lo que se dedica muchas veces el empresario, separado del capitalista, como también lo separa Marx, es una persona que apuesta. No es una persona que haga una apuesta segura sabiendo cuál va a ser la plusvalía y a quién va a, digamos, a oprimir, sino que el empresario es una persona que, una vez más, piensa que el futuro es mejor que el presente, por eso invierte su dinero,
pero sin saber si va a obtener plusvalía o va a perder todo su dinero y se va a arruinar, ¿no? Y bueno, luego recordar una serie de cuentos sobre los que Borges, pues, por ejemplo, ensalza la figura del hombre que intenta, por ejemplo, repetir la maestría del Quijote, que se llama Pierre Menard, o, por ejemplo, la biblioteca de Babel, en la que habla de una biblioteca creada por el hombre en la que están todos los libros imaginados, que sería Internet, o, por ejemplo, la crítica que hace al azar en la Lotería de Babilonia, que sería... O sea, Borges lo que prefiere es el trabajo y el pequeño trabajo y el emprendimiento antes que jugártelo todo al azar, ¿no? O sea, ¿qué es el azar? O sea, para mí el azar es un régimen totalitario en el que al día siguiente no sabes si por algo vas a tener que morir o no vas a morir, como ocurre, por ejemplo, en el proceso de Kafka, ¿no? Y bueno, luego otros libros. A Borges habla mucho del oro, habla mucho de las transacciones, habla mucho de las monedas y de todo este tipo de una vez más, pequeños oficios, ¿no? Y bueno, por último, quería hablar para enaltecer un poco digamos, sí, hablar bien de una figura tan controvertida como la de Borges, decir que Borges, cuando le llamaron para decirle no aceptes la medalla que te va a dar Pinochet, y dice que le llamaron desde Suecia, porque aceptar esta medalla le iba a hacer no aceptar el Nobel, le contestó a esta persona que solo hay dos cosas que un hombre no debe hacer. Una es sobornar y la otra es dejarse sobornar. Así que aceptó la medalla y nunca obtuvo el premio Nobel. Lo que consiguió hacer que Borges sea una figura que permanece en la memoria de todos y que el premio Nobel haya bajado absolutamente su prestigio al no tener al mejor escritor en habla hispana como parte de sus premiados. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme como siempre y espero que hayáis disfrutado.